sí, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta Tierra. Y antes de iniciar el tema de hoy, vamos a los auspiciantes. Corporación Avalon presta servicios médicos, en español, servicios psicológicos y médicos a bajo costo, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205 y dejar mensaje de texto, por favor. Rosy Acosta, estilista, pero también esteticista. Para cualquier información, para cortes de cabello o tratamientos para bajar de peso y escultura corporal, comunicarse al 702-289-0203, 702-289-0203. Gabriela Braña, notaria pública móvil, apostillado, supervivencia, poderes y ayuda al cobro de la jubilación en Argentina, aquí en de la jubilación de Argentina, aquí en los Estados Unidos. Cualquier información, comunicarse al 626-367-6738, 626-367-6738. Aldanas Art and Entertainment, arte, diseño y entretenimiento sin límite a la imaginación. Teléfono 702-429-6661, 702-429-6661. Irving Parra, 12 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops aquí en Las Vegas. Sin City Computer, 702-355-0101, 702-355-0101. 369 Beauty Bar, maquillaje permanente de cejas, ojos, labios. El teléfono 702-572-5322, 702-572-5322, y está en el 1640 East Flamingo Road, Suite 9, Las Vegas, Nevada, 89119, y abrió una nueva oficina, así que comuníquense con esta mujercita que es maravillosa, al 702-572-5322. Primero, darle mi agradecimiento, como siempre, a Roberto Peláez Romero por dejarme participar en su diario, El Nuevo Mundo, como columnista mensual. Hoy este programa va a ser una ampliación de la nota que salió esta semana en el diario, es el diario número 33, que salió el 12 de diciembre, donde está la nota de qué es la cleptomanía, ¿sí? La voy a ampliar porque si quiero que sepan la diferencia entre un cleptómano y un delincuente o un delincuente profesional, alguien que roba como estilo de vida, ¿sí? Porque no pude hacer esa diferenciación en el diario, sino tendría que usar un espacio más grande. Tengo que agradecer, como también agradece Roberto Peláez, este evento que fue un éxito, este evento que fue genuinamente un éxito en todo sentido y que premió a personalidades que hacen la diferencia aquí en Nevada, gente solidaria, gente maravillosa, gente que piensa en la gente y que
nuestro querido Roberto dice: INDAF agradece profundamente a todos los que hicieron posible este gran día. Celebramos corazones, esfuerzos y sueños que transforman vidas. Graciela Rodríguez y su querido esposo Juan José Nevares, que siempre están pendientes de la comunidad y que Roberto los premió con esta contratapa del diario que es maravillosa a todos. ¿Por qué surge este tema? A raíz de algo que pasó en la semana y que es importante dar a conocer. Esta gran diferencia entre qué es cleptomanía y qué es un ladrón común. La cleptomanía es un disturbio psicológico y en algunos casos psiquiátricos, en donde la persona, tanto hombre o mujer, tiene una necesidad de robar, pero de robar cosas que no son de mucho valor o de mucha importancia. Simplemente es para poder de esta manera, al apropiarse de estos objetos, descargar una tensión constante que tiene antes de quedarse con lo ajeno, ¿sí? Esta tensión constante solamente se descarga apropiándose de objetos. En algunos casos hay culpa, en otros casos no, y ahí está la diferencia. Pero este no es un comportamiento que el cleptómano tiene habitualmente. Puede pasar meses sin que esa pulsión, esa necesidad de robo se manifieste. Pero se manifiesta ante situaciones de mucho estrés, de tensión o algunas circunstancias particulares en la vida de estas personas. Entonces, ¿hay tratamiento? Sí hay tratamiento, pero se debe encontrar el origen de este comportamiento. Y el origen de este comportamiento habitualmente puede estar relacionado con una situación traumática en los primeros años de vida o en la adolescencia. Situaciones traumáticas que pueden ser la pérdida de un ser querido, la destrucción de tu casa por un problema climático, un tsunami, un terremoto, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, en la época del COVID, alguien que al contraer COVID y tener las defensas bajas terminó entubado y a lo mejor esta persona tuvo que decidir el hecho de sacarle el entubado y dejarlo partir. Hay miles de circunstancias, pero en este caso hay tratamiento porque la persona siente culpa después de lo que hace. Entonces vamos a volver a reiterar. Es una actitud compulsiva de quedarse con determinados objetos que están relacionados con algo que impacta su vida. Pero también esta necesidad de quedarse con ese objeto, no necesariamente el objeto tiene que ser caro, importante o que la persona lo use. Simplemente lo que hace en el momento del robo es descargar, después que se lo lleva a su casa, descargar una tensión, una pulsión que necesitaba desagotar. En algunos casos hay culpa, hay remordimiento, pero en otros no. Entonces, si hay tratamiento, se necesita que la persona tome conciencia de esta condición y que lo trabaje psicológicamente. En algunos casos, si el trauma es muy fuerte, lo va a tener que trabajar con un psiquiatra y también estar medicado, porque tiene mucho que ver la dopamina a nivel cerebral, tiene mucho que ver el cortisol a nivel cerebral y hay reguladores del cortisol y reguladores de la dopamina. Entonces, es conveniente consultar a un psiquiatra porque el psiquiatra es el único que puede prescribir psicofármacos, cosa que el psicólogo no. En mi caso particular, que soy psicólogo y médico homeópata,
yo trabajo este tipo de casos con homeopatía, pero habitualmente a veces se necesitan psicofármacos mucho más fuertes para poder regular esto. Aparte también, aparte de la cosa individual, aparte de trabajar a nivel individual esto que le está pasando, siempre es conveniente participar de algún grupo de autoayuda donde haya otras personas que tengan el mismo problema, para darse cuenta que no están solos, que necesitan ayuda y que nadie los va a censurar por este comportamiento que se les va de las manos porque es psicológico. ¿Cuál es la diferencia con un ladrón común? Por ejemplo, el famoso ladrón francés Lupin, Arsène Lupin, él lo hacía como trabajo. En este caso, esto está instaurado bajo una personalidad psicopática en donde no hay culpa por el hecho de robar, sino que hay una satisfacción y hay un reembolso de dinero importante. Por ejemplo, este ladrón robaba joyas importantes, cuadros importantes, que después los vendía en el mercado con una suculenta suma de dinero. Pero lo hacía como un estilo de vida, como el que va a asaltar bancos, como el que es un, llamémosle, duplicador de obras de arte, es un estafador. En estos casos, no solamente no hay culpa, sino que hay un coqueteo con la autoridad, a ver si me cachan o no me cachan. O sea, estas personas levantan la adrenalina con este jugueteo y está relacionado con una personalidad psicopática. Y esta es la diferencia entre la cleptomanía y la persona que roba como estilo de vida. Tiene mucho que ver los primeros años de vida, en el segundo caso, los primeros años de vida. Si yo nací en una familia, y les voy a dar un ejemplo ajeno a esto que estamos hablando. Si yo nací en una familia de policía, lo más factible es que termine siendo oficial de policía. Si yo nací en una familia donde mis padres son médicos o psiquiatras, voy a terminar, por regla general, no en todos los casos, eligiendo la misma profesión de mis padres. Porque no solamente lo que ellos hablan me interesó, sino lo que ellos me mostraron. Pero cuando yo nazco dentro de una familia en donde la delincuencia es el modo de vida, yo voy a copiar ese comportamiento como normal porque es lo que veo a diario. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? ¿Qué pasa en un niño común, un niño que va al primer grado y se trae algo de un compañerito a casa? Estamos viendo a Noemí Vera. Noemí, un beso grande, gracias por conectarte. ¿Qué pasa cuando mi hijo o mi hija, que es chico, vuelve a casa con algo que no es de él? ¿Qué pasa cuando la madre le pregunta, ¿y eso que te trajiste no es tuyo? ¿De quién es? El niño puede tener este tipo de comportamiento diciendo, me lo regaló un compañerito. ¿Qué compañerito te lo regaló? Usted tiene que semblantear la cara de su hijo para ver si realmente es cierto que se lo regaló un compañerito o se lo tomó prestado y no lo devolvió. Porque lo gestual, lo corporal, y una madre que realmente quiere a su hijo, conoce su situación corporal y conoce cuando su hijo miente y cuando su hijo no miente. Pero ¿qué pasa si mi hijo o mi hija se trae algo que no es de él y yo no le digo absolutamente nada? ¿Qué estoy creando en él? Estoy creando el permiso
para que se traiga cosas que no son de él a casa, porque ni lo voy a censurar, ni lo voy a castigar. Y ahí está el problema. Cuando a un hijo no se le pone límites, cuando a un hijo no se le explica lo que es la propiedad privada, cuando a un hijo no se le explica que así como a él no le va a gustar que alguien le saque algo de su pertenencia, él no tiene que hacer con los otros lo mismo porque al otro tampoco le gusta. Pero ¿qué pasa cuando no se pone límite? ¿Qué pasa cuando encima se aplaude ese tipo de comportamiento? Traigo un objeto que no es mío a casa y la madre lo felicita porque considera que tiene un hijo que es vivo, que tiene un hijo que se queda con lo que quiere. Ojo con esto, porque si bien es cierto que en la psicopatía se nace psicópata, uno puede nacer con la tendencia, pero está en la constelación familiar, en los padres, el hecho de decirle todo tiene un límite, esto no se puede hacer, esto es transgredir, no te podés quedar con la propiedad del otro porque esto es robar, no es tuyo, no es tuyo. Uno tiene que aprender que en la vida se va a enfrentar con un montón de situaciones, con objetos, con cosas que a lo mejor no me las voy a poder comprar, pero esto que yo no me las pueda comprar no quiere decir que yo las tengo que robar porque no tengo dinero para comprarlo. Uno tiene que aprender que las cosas se consiguen con esfuerzo, no de esta manera delinquiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si una madre o un padre no pone límite, es como aceptar el comportamiento del hijo, ese comportamiento de transgresión, ese comportamiento de no respetar a los otros. Y así como hoy ese tipo de estructura puede robar, después puede traficar, después puede matar, y todo eso sin sentir la mínima culpa. Esta es la diferencia entre un cleptómano y un transgresor nato. En la cleptomanía se siente culpa, en la cleptomanía se siente vergüenza, en el otro estilo de vida no, porque el narcisismo es muy alto y la persona lo hace no solamente como estilo de vida, lo hace como una especie de que le sube la adrenalina cuando lo hace porque su narcisismo lo necesita. Saludamos desde Argentina, desde acá de Las Vegas, a Guillermo Méndez de Argentina, que es el padre de uno de mis ahijados. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Y el otro día me hiciste saber que alguien había hecho y te convocaba un WhatsApp que no es mío, lo digo públicamente. Estaban tratando de pedir información a esta persona de alguien que se hacía pasar por mí. Dice, hola Moni, buenas tardes. Allá son buenas tardes, hay 5 horas de diferencia. Así que te mando un beso, Guille, y salúdame a tus hijos y a mi ahijado. Entonces, la diferencia entre un cleptómano y un ladrón es que en la cleptomanía vamos a volver a repetir estas instancias porque es interesante. Estas se las voy a leer para que les quede claro. Estas son las señales más típicas de la cleptomanía. Impulsos repetitivos e irresistibles de robar. El robo ocurre aunque la persona no quiera hacerlo. No se hace por venganza, necesidad económica o enojo. Segundo, roba objetos sin valor e innecesarios. Suelen ser cosas pequeñas de poco valor y que la persona no usa por lo general ni la necesita. Nos está viendo también José Salguero Nolasco. Gracias, José, por prenderte y ver este programa. Tercero, tensión y ansiedad antes del acto de
robar. Aparece como una sensación creciente de presión y de inquietud. 4. Siente alivio o placer durante el robo. El acto reduce temporalmente la tensión interna. Culpa después. Muchas personas se avergüenzan y desean dejar de hacerlo, pero no pueden. Cuando no se siente esa culpa, estaríamos hablando de una personalidad psicopática o transgresora. Esto no ocurre siempre en la persona, en el cleptómano. Pueden pasar meses sin que se produzcan estos hechos, pero si no se hace tratamiento pertinente, esto cada vez va a achicar los tiempos en que se va a manifestar esa cosa compulsiva. Por ejemplo, en el caso de la cleptomanía, está muy asociada a lo que se llama síndrome de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En estos casos se necesita una medicación y se necesita también un grupo de autoayuda donde trabajar esto. Cuando el robar es como un estilo de vida, cuando el robar es una forma de coquetear con el peligro y coquetear con lo que está relacionado con la policía, con las leyes, ya es una estructura de tipo psicopática. Hace poco pasó algo. En esta estructura psicopática no solamente está el robo, está la estafa emocional, está la mentira, está la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? La mitomanía es un desorden psiquiátrico donde la persona se cree una cosa que en realidad no es. Por ejemplo, he conocido muchos casos en donde estaban pasando por una situación económica muy limitante y la persona contaba que tenía campos en el sur de Argentina con ganado, con una mansión, y era todo mentira. Era una necesidad de sostener un estilo de vida diferente al que realmente llevaba, pero la mitomanía también es una disfunción psiquiátrica que hay que trabajar. En algunos casos no todos, fueron personas que en su momento tuvieron mucho dinero y que después por alguno de los familiares que se jugó ese dinero o que se apropió de la herencia, la persona quedó en un estado precario. Entonces, puede ser que en alguno de estos casos la persona crea que sigue viviendo en una situación económica que tenían antes pero que ahora no tienen. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero cuando estamos hablando de robo, está asociado con la estafa, está asociado con la mentira, está asociado con no sentir empatía con el otro, a lo mejor en el caso de un ladrón de bancos, bueno, él puede decir, le robo un banco, total, ese dinero está asegurado por el gobierno y con mi comportamiento no daño a nadie. Sí, dañas a alguien, a alguien vas a dañar, consciente o inconsciente, y a veces como una cosa colateral, pero siempre vas a dañar a alguien. En el caso de la estructura de un ladrón, de un estafador, los que duplican obras de arte y que la venden a gente de mucho dinero, donde tienen colección privada en su casa, estamos hablando de que no hay empatía, estamos hablando de que no hay culpa, estamos hablando de que el punto clave es amasar una fortuna. Hay un caso que vi la vez pasada en el YouTube, conocido en Europa, se llama El Maestro Español, que es un duplicador de obras de arte, pero específicamente de esculturas hechas en bronce. Este hombre, que realmente debe tener un talento muy especial, que en muchas de las obras tuvieron que hacer un estudio específico para saber si eso era genuino o era una duplicación. Él usaba material para hacer sus esculturas en metal
con monedas antiquísimas que conseguía, no sé, en el mercado negro, como siempre, pero sus obras son, él les pone un toque, y los que reconocen y que saben mucho de estas obras, muchas veces se han dado cuenta de que la obra no era la original por la forma en que le hacía la mirada o por algún detalle que le hacía extra, como si fuera su marca de fábrica, ¿sí? Pero en algunos casos tuvieron que utilizar un método de poner esta escultura metálica adentro de una cámara con radiación especial para poder saber la antigüedad del material y si se había hecho de una sola pieza o se fueron ensamblando, que eso hace también la diferencia entre una obra original y una obra que no es la original y que la hizo sí un reconocido estafador, pero también hecha que pasa, y muchas de estas obras están en museos. En algunos casos, los dueños del museo no saben que esa obra no es genuina, pero en otros casos sí. Entonces, en el caso de saber que esa obra no es genuina, también sos un delincuente, porque sabes una cosa que no es cierta y la sostenés, o para que de golpe no perder tu fama en el mercado, de tus conocimientos sobre arte. Nadie quiere pasar la vergüenza de tener que reconocer que por mucho que sabes, en tu ramo te metieron el perro, como decimos en Argentina. ¿Viste? Hubo alguien mucho más vivo que vos que te zarpó, que es más inteligente que vos y te hizo creer una cosa, pusiste el dinero y eso es falso. Entonces, si tienen un pequeño, un hijo, un adolescente que vive trayendo a casa cosas que no son de él y que les cuenta que se las regalaron, que le encontró, vayan y averigüen, por favor. Aunque les duele el alma, pero no hagan que su hijo se transforme en un delincuente por no ponerle límites. Vayan y averigüen, van con él al colegio, le decís cuál es el compañerito que te regaló esto y enfrentan al compañerito que te lo regaló. Si se lo regaló y es cierto, en buena hora, pero si no, que lo devuelva. Enseñen que no se pueden quedar con lo que no les pertenece, no se pueden quedar con lo ajeno, no se pueden quedar, que uno tiene que respetar la privacidad del otro, pero también tiene que respetar, porque mi responsabilidad termina cuando empieza la responsabilidad del otro. Que si no te gusta que te lo hagan a vos, no se lo hagas al otro. ¿Okay? Pero esto tiene que estar instaurado desde los primeros años de vida. Recuerden que un padre y una madre no educa por lo que dice, sino por las actitudes de lo que le muestra a su hijo. Maritza Londra Botello, ¿cuánto hace que no te tengo por esta radio? Sé que tuviste problemas de salud vos, tu hijo, pero acordate que Huellitas de Amor sigue siendo parte de la programación de esta radio, aunque no estés viniendo acá. Te mando un beso grande, espero que estés bien de salud y que también esté bien de salud Suriel, y un beso grande para tu esposo y tu otro hijo, ¿sí? A ver si te tenemos pronto por acá, mi amor, porque te extrañamos. Ella es nuestra rescatista de mascotas, pero también la que más sabe de alimentación para mascotas, de vacunación y una serie de cosas que es importante para los que amamos las mascotas, como en mi caso los gatos. Ella es mi asesora en todo esto. Entonces, recuerden esto, la cleptomanía tiene tratamiento psicológico, tiene tratamiento psiquiátrico en algunos casos donde la compulsión es muy fuerte, pero también es conveniente participar de grupos de autoayuda para personas que tienen este mismo comportamiento, para saber
que hay otros que les pasa lo mismo, pero que también quieren curarse. Gracias por los corazoncitos, Maritza. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta de los que están mirando en este momento en Facebook, algo relacionado con esto. Recordamos que en la estructura psicopática es la instancia media entre la neurosis o normalidad y la psicosis o enfermedad mental o locura, pero que esta estructura, la psicopatía, tiene mecanismos de defensa de la neurosis, o sea que saben lo que están haciendo, pero mecanismos también de la psicosis, que se llama oblación, y es hacer agujeros en la memoria y no aprender de las cosas del pasado. Maritza Alondra Botello dice: muchas gracias, un beso para usted, también la quiero mucho, primero Dios pronto. Te tomo la palabra, Maritza, te tomo la palabra. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Si ustedes ven que su hijo chiquito tiene este tipo de comportamiento, llévenlo a terapia, trabajen este tipo de tema, porque va a cambiar el rumbo de la vida de su hijo y el propio, porque creo que en el fondo todo padre y toda madre normal no quiere tener un hijo delincuente, no quiere tener un hijo del cual se avergüence por el comportamiento. Entonces, para no llegar a esa instancia, por favor, hagan algo. Y les voy a contar esto. Yo tengo en Argentina 2 sobrinos, hijos de mi única hermana, que vive en Argentina. Nacho, el más chico, siempre presentó comportamientos transgresores. Lo llevaban a un cumpleaños y cuando se ponía furioso se subía arriba de las mesas, caminaba arriba de las mesas y pateaba los objetos. Mi hermana y mi madre jamás le pusieron un límite. Esto hizo que pasan muchos años, y me entero yo estando acá, que en un momento dado la policía entró a la casa de mi hermana buscándolo, porque evidentemente había hecho alguna de esas cosas transgresoras. Yo creo que a esta altura de la vida, si no está preso, pega en el poste. Porque este tipo de comportamientos también se asocian con drogas y alcohol también, Ojo, que muchos de los casos de comportamientos que se inician como un comportamiento de cleptomanía y no se hace nada, se deriva a un comportamiento crónico que también lo lleva al alcohol y drogas, y muchas madres han comentado que previo a empezar a drogarse su hijo, empezaron a desaparecer cosas valiosas de la casa o dinero. Entonces, por favor, pongan un límite. Si realmente aman genuinamente a sus hijos y quieren tener un hombre de bien, por favor pidan ayuda ante el primer comportamiento de este tipo. Ya saben que para cualquier información se pueden comunicar conmigo al 702-569-6205, 702-569-6205, y dejen un mensajito de texto con su nombre y su número telefónico, y yo les voy a contestar sin problema todas aquellas dudas o cosas que quieran saber. Más adelante vamos a trabajar otros temas, como por ejemplo el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que es aparentemente y en esta época una sintomatología muy común, sobre todo en adolescentes. Este TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, puede llevar también a la persona a ser un problema orgánico, como por ejemplo bulimia o anorexia nerviosa, o un comportamiento de temor a las enfermedades. En la época del COVID, mucha gente desarrolló este tipo de comportamiento ante el miedo y hacía rituales para, como por ejemplo poner un recipiente con agua y lavandina a la entrada de la casa, meter los zapatos, las suelas de los zapatos ahí, irse desnudando por el camino y meter la cosa en una bolsa. Bueno, tampoco la pavada. Uno tiene que ser previsor, tiene que ser prudente, lo que no tiene que ser es paranoico.
¿sí? Y esto ya rayaba, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, en la paranoia. Así que se necesita un tipo de tratamiento específico para aflojar esa situación de tensión y de miedo. Espero que este programa les haya interesado. Vuelvo a repetir el número de teléfono de la Corporación Avalon: 702-569-6205, 702-569-6205, dejar mensaje de texto. Espero que, si esto les sirvió, por favor, cuando lo suba al YouTube, denme un like para que este canal pueda seguir creciendo, pero aparte suscríbanse a nuestro canal magiclatinosvegas.org, magiclatinosvegas.org, y suscríbanse, denos un like y compártanlo, porque esta información puede ayudar a alguien que la necesita, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es educación y cultura. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.